Muy bien, elementos básicos de un programa, y acá es importante aclarar, en cualquier programa, en cualquier lenguaje que estemos codificando, estos elementos básicos van a estar. De alguna forma, de otra, más de uno, menos de otros, pero todos van a estar. Entonces, en realidad, aprender a programar es independiente de aprender a codificar. Justamente lo que yo tengo que ir aprendiendo es todo este tipo de cosas que estuvimos viendo y que vamos a seguir viendo, de cómo en un programa hago una decisión, cómo tomo una bifurcación, cómo son las palabras reservadas, cómo identifico, cómo son las expresiones. Una vez que yo eso lo tengo bien claro, después ya llevarlo a una codificación en un lenguaje o en otro, es muchísimo más simple. ¿De acuerdo? Porque pasa a ser como una tarea mucho más mecánica. ¿De acuerdo? El que ya sabe programar en varios lenguajes distintos, aprender un nuevo lenguaje se le hace mucho más fácil, porque ya toda la teoría la conoce y simplemente tiene que ver cuáles son esas cosas específicas de ese lenguaje de codificación en particular. Bien, entonces, todos los lenguajes van a tener la sintaxis, porque justamente lo primero que hace cuando uno escribe un programa y lo empieza a probar son los errores de sintaxis. ¿Está bien? O sea, errores como que la computadora no está entendiendo lo que le queremos decir. ¿De acuerdo? Es como si estuviéramos hablando mal. Bien, ¿cuáles son los elementos típicos? Palabras reservadas, identificadores, caracteres especiales, constantes, variables, expresiones, instrucciones. Básicamente todos los vimos, ahora vamos a profundizar un poquito más. Las palabras reservadas son palabras propias de ese lenguaje. ¿Está bien? Es como si fuera un diccionario, que suelen ser una lista muy grande de palabras, y son palabras reservadas en ese lenguaje para un uso específico y que entonces no las puedo usar de cualquier forma para lo que yo quiera. No, tiene un uso específico. Piensa en esto como en nuestro vocabulario normal. Nosotros hablamos en castellano. Perfecto. Si yo le digo a un compañero, pasame la calculadora, y no le digo más nada, mi compañero sabe, porque lo aprendió, qué quiere decir pasame y qué quiere decir calculadora. Pasame y calculadora son palabras reservadas. ¿De acuerdo? Si yo le hubiera dicho a mi compañero, rompeme la calculadora, vos decís, epa, rompeme es una palabra reservada, sé qué quiere decir, pero ¿que me estás pidiendo que te rompa la calculadora? No, no, que me la des. Bueno, pues entonces es pasame, no rompeme. ¿De acuerdo? O sea, son palabras distintas. Son palabras reservadas ambas, distintas, con fines distintos, con acciones distintas. Esto es obvio cuando uno aprende a hablar en otro lenguaje. ¿Está bien? Nosotros hablamos castellano porque lo aprendimos de chiquito de nuestros padres sin darnos cuenta. Pero si de repente tenemos que hablar en inglés, en francés, en alemán, y por ahí yo al decir algo sí me equivoco entre pasame y rompeme. ¿De acuerdo? Y el otro que entiende se va a reír, pero para mí fue un error muy obvio. Bueno, al aprender a codificar como justamente es un lenguaje nuevo, vamos a cometer todo ese tipo de errores, ¿está bien? Eh, de malinterpretar para qué se utiliza cada una de las palabras, cada una de las instrucciones, y por eso es importantísimo saber cuáles son las palabras reservadas. No tenemos que saber de memoria todas, pero tenemos que de alguna forma distinguir si una palabra es reservada o no, porque ahí justamente nos hace un lío en la sintaxis en el programa. ¿De acuerdo? Bien. Identificadores es, yo le voy a dar el nombre a algo. Voy a nombrar a algo. ¿Está bien?
Todos nosotros tenemos un nombre, es nuestro identificador. También tenemos un número de documento que es otro identificador. También tenemos un número de CUIL que es otro identificador. ¿De acuerdo? Tenemos un identificador. ¿Para qué vamos a usarlo? Para variables, por ejemplo. ¿Está bien? Como importante. Para procedimientos o funciones o librerías. ¿De acuerdo? Para el nombre del programa en sí mismo. Nombres de archivos, nombres de carpetas, nombres de directorios, nombres de periféricos. O sea, hay muchísimas cosas que necesitan identificadores. Acá normalmente lo único que hay que aprender es cuáles son las reglas para nombrar a algo. ¿Está bien? Por ejemplo, nunca empieza con un número, generalmente empieza con una letra. Después puede seguir letra, número o algún tipo de símbolo. Y puede tener hasta un largo máximo. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir, bueno, los identificadores en este lenguaje específico comienzan con letra, pueden tener letra y número hasta un máximo de 10, aceptan el símbolo guión medio, guión bajo y ningún otro. Listo. Entonces ahí tengo claras las reglas. En otro lenguaje, por ahí me dice, no, los identificadores pueden tener hasta 32 caracteres, por ahí aceptan muchos otros símbolos, por ahí distinguen minúsculas de mayúsculas, que en el otro lenguaje no, y entonces son como reglas distintas que yo tengo que aprender para usar los identificadores en forma correcta en ese lenguaje específico de codificación. ¿De acuerdo? Bien, caracteres especiales son los símbolos que van a tener algún tipo de uso específico en la codificación. Por ejemplo, hay lenguajes que necesitan que una instrucción se separe de otra con un punto y coma. Y hay otras que no necesitan eso. Por ahí necesito separar entre un parámetro y otro algún tipo de identificador que puede ser una coma. ¿Ven? Nosotros en castellano separamos por coma. ¿Ven? O por ahí el lenguaje utiliza el punto y coma, o por ahí utiliza otro símbolo. Por ahí usamos el apóstrofe para dar un valor a algo, por ahí usamos comillas para dar un valor a algo, por ahí usamos las llaves para dar un valor a algo. Entonces hay que distinguir esos caracteres especiales, en qué se los utiliza, para qué. Porque por ahí estamos cometiendo un error, donde va una coma, estamos poniendo un punto y coma, y estamos cometiendo un error de sintaxis, que si no nos damos cuenta, y por ahí estamos horas tratando de resolver algo que en realidad era muy simple. Bien, en todos los programas va a haber constantes y variables. La constante obviamente es algo que no varía en el programa, y las variables es algo que yo le voy a dar un valor y que puede variar su contenido. Por ahí no varía, pero podría variar su contenido. Uno está acostumbrado a definir constantes en forma de numerito. ¿Está bien? O sea, dentro de un programa, bueno, if a mayor que 30, tal cosa. Pero por ahí ese 30 está implicando algo que hoy es 30, pero por ahí dentro de 5 meses ya no es 30. ¿Está bien? Por ahí el cliente me dice, che, mira, a partir de ahora es 40. Y vos decís, tengo que buscar todo mi programa, en todas las bifurcaciones, saber dónde estoy usando el 30 para cambiarlo por un 40. Entonces es más fácil definir el principio de todo, una constante, y yo digo, bueno, la constante pirulo vale 30. Y después, adentro del programa, uso el identificador pirulo y no 30. Entonces, el día que tenga que cambiar el 30 por 40 es en un solo lado, al principio del programa, y ya todo el sistema empieza a reconocer que eso ahora vale 40 y no 30. ¿De acuerdo? Bien, una expresión ya vimos. ¿De acuerdo? Si queremos asignar un valor a una variable, podemos hacer una suma, una resta, multiplicación, división, funciones de exponenciación, radicación, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas. Bueno, ¿cómo se escribe?
¿Cómo es la sintaxis para una multiplicación? Normalmente va a ser el asterisco y no el símbolo por. Pero por ahí en un lenguaje no usan el asterisco, usan otro símbolo. ¿Cómo es potenciación? Que quiero algo elevado al cuadrado. ¿Qué símbolo utilizo? ¿De acuerdo? Entonces eso lo tengo que aprender a ver qué palabras reservadas me utilizo en una expresión para que me haga determinado cálculo. Y después, obviamente, instrucciones en general. ¿Está bien? O sea, instrucciones que van a ser como una acción concreta. Leer, grabar, comparar, repetir, lo que fuera. ¿Estamos más o menos? Bien. Dentro de estas instrucciones en general, yo puedo empezar a hacer como una subdiferenciación. Hay instrucciones que me permiten crear bucles. ¿Está bien? Entonces, un bucle es algo que se va a repetir. ¿Cuántas veces? Por ahí es una cantidad fija de veces, por ahí depende de una condición, por ahí depende de algo. ¿De acuerdo? Un contador normalmente es una variable, pero la voy a utilizar para contar. O sea, su uso concreto va a ser contar y no para asignar cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces ya como contador va a tener sus propias características. Hay otros que son acumuladores o llamémosle sumadores, ¿está bien? Que se utilizan para tener, por ejemplo, subtotales o totales generales o algo que no es simplemente contar 1, 2, 3, sino contar, por ejemplo, las personas tienen dinero en un banco, bueno, ¿cuánto dinero en total hay en el banco? Es la suma de todos los saldos individuales. Es un acumulador. ¿De acuerdo? Interruptores, recuerden que el libro está traducido, hay que ver de qué palabra tradujeron el interruptor. Puede ser una interrupción, puede ser una bandera o flag, puede ser una señal, puede ser algo que me esté identificando. Ojo, estamos en esta situación, ¿de acuerdo? Estamos, no sé, en un horario de comercio que está abierto o que está cerrado. Estamos calculando sueldos, un día común o un día que es feriado. Estamos en la época del año en que es dictado de clases o solamente finales. ¿De acuerdo? Es como que me está definiendo una situación. Y las estructuradas son las que me van a, vuelvo a decir, es un subgrupo. Son instrucciones secuenciales, una atrás de otro, en forma estructurada, no le modifico el orden, o son las que me permiten hacer un tipo de selección, ¿está bien? Ya sea porque por una comparación o por algo, o me permiten repetir instrucciones. ¿De acuerdo? Acá en la repetición estarán las que repiten cantidad o las que repiten por condición. Bien, yo todo esto, fíjense que esto es una carilla, ¿eh? Todo esto es la base de la persona que sabe programar. La persona que sabe programar sabe todo esto. Y la persona que aprendió todo esto sabe programar. ¿En qué sabe programar? ¿En qué lenguaje? Es secundario. ¿De acuerdo? Porque una cosa es saber codificar, otra cosa es saber programar. Yo tengo que tener muy en claro cómo utilizar constantes y variables, cómo utilizar las expresiones, qué tipo de instrucciones me dan y cómo utilizo cada una y por supuesto cuándo utilizo cada una y de qué forma para hacer todos los algoritmos que yo necesite en mi programa. Una vez que yo logre todo esto, tenerlo claro, aprendí a programar. Y después lo codifico en el lenguaje que haga falta. ¿De acuerdo? Pero es como secundario. Lo primero que tengo que hacer es esto. Por eso yo les comentaba, una persona que por ahí aprende a programar va a estar de la mano permanentemente con codificar porque quiere ver con sus manos si el programa está funcionando. Pero en realidad es esto teórico y después el ejemplo práctico como para terminar de aprender. ¿De acuerdo?
La persona que ya sabe programar en 3, 4, 5 lenguajes, cuando aprende el sexto, ya esto no lo aprende, esto ya lo sabe. Simplemente de ese lenguaje en concreto, ¿qué es lo que tiene que aprender? Bueno, con el diccionario, ¿cuáles son las palabras reservadas? ¿Qué reglas tiene para identificar, por ejemplo, variables? ¿Qué caracteres especiales hay que tener en cuenta? ¿De acuerdo? ¿Qué expresiones hay que tener en cuenta para sumar, multiplicar, sumar, dividir y alguna más? ¿Cómo hago un bucle, un contador, un acumulador o el manejo de interrupciones? ¿Cómo hago instrucciones secuenciales, selectivas o repetitivas? Y ya aprendí ese lenguaje. A partir de ahí empiezo a codificar y voy adquiriendo experiencia. ¿De acuerdo? Por eso les digo que en estas palabritas de este libro está como el resumen de qué es ser un buen programador. ¿De acuerdo?